Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más, a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Aplicación de derivadas, la lección número 2, la unidad número 3, Diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 1 de la lección 2, tangente. El objetivo es determinar la tangente de una función. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. También vamos a utilizar la aplicación de GeoGebra o GeoGebra, como ustedes gusten pronunciarlo. La página del libro docente y libro del texto es 49 para el libro de los maestros y 39 para el libro de los estudiantes. Bien, iniciaremos con la definición formal de tangente. Sea y igual a f de x una función diferenciable. Recuerden que mencionábamos en la clase anterior que una función diferenciable es aquella función, toda aquella función que puede calculársele su derivada. Y sea el punto A, este punto A, coma f de A, este punto de acá exactamente, un punto de su gráfica. Recuerden que le vamos a llamar un punto P. La tangente de la gráfica en ese punto P es la línea que pasa por P y cuya pendiente, miren quién es, f' de A, es decir, la derivada de f de x evaluada en el punto A. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como nosotros andamos buscando la tangente, entonces necesitamos la ecuación de la tangente. Y vean bien, la tangente de la gráfica y igual a f de x en el punto P a, f de A es igual a lo siguiente, y igual a f' de A, x menos a más f de A. En otras palabras un poco más sencillas, esa línea que pasa por el punto A, B y cuya pendiente es M, que recuerden que M es f' de evaluada en A, va a ser igual a y menos b, que es el punto que nos van a dar, este punto de acá, igual a m, que es la pendiente, cuya pendiente nosotros le encontramos con la derivada, todo eso multiplicado por x menos a. Estos dos valores, a, b, nos los va a generar un ejercicio. ¿De acuerdo? Pues bien, hagamos uno para ir entendiendo un poquito mejor este tipo de situaciones. Entonces veamos el ejemplo 2.1. Encuentre la tangente a la gráfica de y igual a x al cuadrado menos x más 3. Ojo, en el punto 2,5. Es decir, aquí está nuestro valor de a, b de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces veamos la solución. Lo primero que tenemos que hacer es definir la función que se nos está presentando en el problema o en el ejercicio. Sea f de x igual a x al cuadrado menos x más 3, es la que está por acá, nosotros debemos de calcular la derivada. Así que recordemos un poquito cómo calcular la derivada de algunos monomios. Si nosotros queremos calcular de x a la n, por ejemplo, es decir, aquí x a la 2, ya un ejemplo más particular, ese exponente baja a multiplicar con el coeficiente, colocamos la variable x y a ese exponente le vamos a restar 1, sabiendo de que n es un número natural. Muy bien, entonces apliquémoslo acá. ¿Cómo nos quedaría? Este 2 lo bajo acá, a multiplicar con el 1, nos va a quedar 2 por x a la 2 menos 1, lo cual nos quedaría 2x a la 1. Esta, por definición, la derivada de x es 1, obviamente con el signo que tiene. Y una de las propiedades de la derivada que veíamos, la derivada de un número o de una constante es 0, por lo cual no lo colocamos aquí. Podríamos colocarle menos 1 más 0, pero no tiene mucha relevancia para la resolución del ejercicio. Muy bien, entonces f' de 2. ¿Por qué f' de 2? Porque nosotros necesitamos evaluar la derivada en ese punto que nos dan aquí, miren. Y f' de x, ¿quién es x? Es 2, entonces por eso lo evaluamos en 2. Ahora, este 2 consiste en introducir aquí, miren qué fácil, por eso omití un paso. En vez de x coloco 2. 2 por 2, 4. A 4 le quito 1, me va a quedar 3. Entonces ahí tengo evaluada f' de 2. Ya vamos a ver para qué necesitamos este f' de 2 que definimos que es 3. Muy bien, entonces la tangente es una línea que pasa por el punto este de acá, 2,5 y cuya pendiente, vean, es 3. Entonces, ¿quién es f' de 2? Es la pendiente de esa tangente o de esa línea que pasa por un punto dado, que en este caso es 2,5.
Por lo cual tenemos, y regresamos a la formulita, y va a ser y menos b va a ser igual a m por x menos a. Entonces, ¿quién es b? Miren, aquí está, 5. ¿Quién es a? Es 2. Y menos 5 va a ser igual a la pendiente. La pendiente la acabamos de encontrar, es 3, y aquí lo mencionamos. Todo esto multiplicado por x menos 2. Entonces nos quedaría y menos 5, 3 por x, 3x. 3 por menos 2, menos 6. Y ahora este menos 5 lo traslado hacia el otro extremo y me va a quedar más 5 menos 6. Entonces me va a quedar menos 1. Y obviamente está el 3x anticipándolo. Entonces y igual a 3x menos 1 es la respuesta esta. ¿Y qué era lo que andábamos encontrando? La tangente de la gráfica de esta función. Entonces esta es la recta tangente a esa curva. Pero les traigo la propuesta también de manera gráfica. Aquí tenemos la parábola x al cuadrado menos x más 3. De hecho aquí podemos ver que tiene intersecto más 3, miren, para allá. Y esta de azul es nuestra gráfica de la línea recta 3x menos 1, o y igual a 3x menos 1. ¿Y en qué punto era que teníamos que evaluarlo? Bueno, en 2,5, miren. 2 para arriba, 5 para allá. Y aquí está ese punto A que le definí. Y aquí tenemos esto, es la tangente. Tangente que la logramos encontrar gracias a la derivada evaluada en el punto. Excelente. Veamos otro ejercicio para ir entrando un poquito más en materia. Encuentre la tangente siempre de la siguiente gráfica en el punto dado. Tenemos otra parábola, y igual a x al cuadrado menos 3x más 4 en el punto 1,2. La solución sería f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 3x más 4. Esta que tenemos por acá. La derivamos, recuerden, este 2 pasa aquí abajo a multiplicar con el 1, 2 y le restamos 1 al exponente. 2 menos 1, 1. 2x menos 3 más 4, que la derivada más 4 es 0, entonces no la colocamos. Ahora, vamos a evaluarlo en qué punto. Regresemos, vean, este es x, este es y. Recuerden que hay que evaluarla en x, entonces vamos a evaluarla en 1. Entonces, en vez de x coloco 1. 2 por 1, 2. 2 menos 3 nos va a quedar menos 1. 2 menos 3, menos 1. Por lo cual, f' evaluada en el valor de 1 para x es igual a menos 1. Entonces, fíjense bien, la tangente es una línea que pasa por el punto 1,2 y cuya pendiente es menos 1. Por lo tanto, vean, va a quedar y menos 2. Recuerden la fórmula, y menos b va a ser igual a m por x menos a. Aquí tenemos a y aquí tenemos b. Y menos 2 va a ser igual a menos 1 por x menos 1. Entonces, desarrollando el lado derecho, menos 1 por x, menos 1x, menos por menos da más. Y va a ser más 1. Este menos, ¿qué? Menos 2 pasa al otro extremo a sumar. Nos quedaría y igual a menos x más 3. Porque nos quedaría más 1 más 2 más 3. Y esta es la respuesta. Es decir, esta es la tangente a esta curva o a esta parábola. Interpretémosla gráficamente, a ver qué tal nos queda. Tenemos la función y al cuadrado menos 3x más 4. Aquí está, miren, el intersecto más 4 para que tengamos una idea de que esta es la parábola, la de color verde. Y tenemos la línea recta que, por cierto, es decreciente ya que es pendiente negativa. Sí, es decir, de izquierda a derecha va descendiendo. Entonces, más 3, miren, aquí está el más 3 de la línea recta y aquí está en el punto que nos pidieron, 1,2. Aquí está. Y esta es la recta tangente a la gráfica. Recta que encontramos gracias a la derivada evaluada en un punto. Muy bien. Pasemos al último ejercicio. Encuentre la tangente de la siguiente gráfica en el punto dado, en el inciso C. Y igual a menos x a la 3 más 2x a la 2 más 1. Ya esta es una curva, pero es una función cúbica. Pero no hay ningún problema, se trabaja de la misma forma. En el punto menos 1,4. Entonces la solución nos quedaría f de x es menos x a la 3 más 2x al cuadrado más 1. Recuerden derivarla. Este 3 va a pasar aquí a multiplicar y nos quedaría menos 3x a la 2. ¿Por qué x a la 2? Recuerden, 3 menos 1 es 2. Más este 2 pasa a multiplicar con el coeficiente que está aquí, 2 por 2, 4. Y exponente de 2 menos 1, 1. Entonces nos queda 4x. Y el más 1, pues como es una constante, lo eliminamos. Ahora, evaluar el menos 1. Entonces quitamos x y colocamos menos 1. Menos 1 al cuadrado va a quedar positivo 1, pero positivo 1 por menos 3 va a quedar menos 3.
Menos 3 más 4 por menos 1 va a ser menos 4. Entonces vean, menos 4 y menos 3 nos va a generar menos 7. F' evaluada en menos 1 igual a menos 7. ¿Por qué menos 1? Recuerden porque es el valor de x del par ordenado que nos dan inicialmente. Muy bien, entonces la tangente que pasa por la tangente es una línea que pasa por el punto menos 1,4 y cuya pendiente es menos 7, la que acabamos de encontrar. Derivamos la función y la evaluamos en el punto dado. Por lo tanto, nos quedaría y menos 4, está aquí, el valor de b igual a la pendiente, que es menos 7, por x menos 1. Ojo con esto, porque yo coloqué aquí doble paréntesis para recordarles que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos dos signos negativos, porque hay que multiplicar. Hay algunos alumnos que se confunden y solamente colocan uno, y ahí pues ahí nos genera un pequeño error. Entonces, y menos 4 menos 7 por x, menos 7x, y menos por menos da más, pero este más multiplicado por el menos del 7 queda negativo, negativo 7, porque es 7 por 1. Y por último nos quedaría este menos 4 al otro extremo va a quedar positivo. El menos 7x no cambia, aquí lo tenemos. Y nos quedaría menos 3 más 4. Menos 7, perdón, más 4. Quedaría menos 3. Esta es la respuesta. Y como siempre les propongo la solución gráfica. Aquí tenemos una ecuación cúbica que tiene intersecto en 1 y la línea recta es un poco prolongada debido a que tiene pendiente menos 7. ¿Y cuál es el punto que nos pedían evaluar? Menos 1,4. Aquí también. Menos 1,4. Ahí está el punto A. Excelente. Muy bien, y como siempre les propongo algunos ejercicios de tarea, solamente dos, el B y el D, y también les propongo la respuesta para que puedan comprobar si en efecto sus respuestas son las correctas. Muy bien, recuerden, mi nombre es Franklin Bogón, soy miembro del equipo de producción de video de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente en el Valle del Sur. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.